La venganza de Lisa. En una habitación oscura, se escuchó el susurro de una joven dama hablando para sus invitados. Les contaré una historia, comenzó diciendo. Hace muchos años, en una época tranquila, vivió una familia pequeña conformada por dos pequeñas, Ana, la hija mayor, Lisa, la hija menor, y su padre, un hombre de noble corazón y grandes sentimientos. La madre de la familia pereció por razones crueles y de puro placer, a manos de bestias que se esconden en el cuerpo de hombres. Su cuerpo fue profanado, incluso después de su muerte, por estos horribles monstruos sin corazón. El final de la mujer dejó traumatizado al hombre, haciendo que sobreprotegiera a sus dos pequeñas hijas. La familia, después del incidente, siguió su vida con normalidad. Las niñas iban creciendo, casi sin ningún recuerdo de su madre, ya que el suceso ocurrió cuando ambas eran muy pequeñas. Conforme pasaban los años, las pequeñas cambiaron su rostro con rasgos más definidos y delicados, justo como una muñeca de porcelana. En especial, Ana, quien cada vez se iba haciendo más hermosa, puesto que su edad dejaba de ser la de una niña, y su cuerpo pasaba a ser abrazado por la adolescencia, haciéndola parecerse cada día más a su difunta madre. Su diminuto cuerpo se llenó de curvas, justo como su madre, y su estatura comenzaba a ser igual. Tenía labios carnosos, ojos grandes sin llegar a ser feos, largo cabello sedoso y piel blanca. Sin embargo, su mente seguía siendo la de una pequeña niña, ya que solo tenía 14 años. Su cuerpo era el único que había crecido y cambiado, pero ella seguía siendo la niña de papá. Su padre era muy temeroso de que a su pequeña hija le ocurriera lo mismo que a su madre, debido a que cada día que pasaba se parecían más y más. Por lo que decidió enseñarles a ambas niñas un poco de defensa personal, por si algún día alguien quisiera atacarlas. Pero, ¿qué tanto sabría de defensa un hombre que jamás peleó en toda su vida? Que pensaba que era mejor dialogar que pelear, que creía que la violencia solo traía más violencia. Claramente, no mucho pensó. Los días seguían igual hasta la fatídica noche. Su padre no las preparó para esto, es más, ni siquiera él estaba preparado para eso. En una noche fría, a causa de la nieve que caía con ganas, las estrellas estaban escondidas tras las nubes para no ver lo que sucedería. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando Lisa escuchó un ruido. Como su sueño era ligero, hasta el más mínimo chillido la despertaba, y esta vez no fue la excepción. La pequeña salió del cuarto que compartía con su hermana mayor, para saber qué o quién era el causante del ruido. Bajó las escaleras que conducían al primer piso, solo para darse cuenta de que en su casa habían intrusos, 4 para ser más específica. Todos eran hombres, o eso querían aparentar, ya que todos ellos lucían como jóvenes de no más de 20 años. No sabía por qué esos chicos estaban en su casa, pero no le dio buena espina. Así que, con cuidado de no hacer ruido y hacer que no la notaran, volvió a su habitación y comenzó a mover a Ana para que se despertara y le dijera sobre aquellos chicos que estaban en su casa. Pero ésta no le hizo caso y le pidió que se durmiera, pues era muy temprano todavía para despertarse. Lisa siguió insistiendo, pero su hermana hizo caso omiso a su llamado. Al ver que su hermana no se levantaría, decidió ir a la habitación de su padre. Pero cuando estaba por abrir la puerta, se escuchaban pisadas en las escaleras, señal de que alguien estaba subiendo al segundo piso. Los pasos se iban acercando cada vez más a la habitación de las pequeñas. Por lo que Lisa se encerró en un pequeño closet en donde guardaban ropa. Pocos minutos pasaron para que los chicos entraran a la habitación de ambas. Ella se tapó la boca para no emitir ruido, y su respiración se hizo más pequeña, hasta casi desaparecer. Sus rostros mostraban lo que solo las bestias desean, el poseer un cuerpo y hacer lo suyo. La lujuria estaba marcada en cada facción de sus rostros, e incluso daba la ilusión de que babeaban, como los perros cuando ven un plato de comida cerca de ellos.
Sus intenciones eran claras, querían que los vieran, deseaban reclamar a su víctima haciéndola sufrir, mientras ellos solo sentían placer. Poco a poco, sus rostros se comenzaron a deformar, paralizando, y sus rostros comenzaban a tomar la forma de bestias horribles. Sin previo aviso, una de las bestias comenzó a arrancar las ropas de su hermana, y ésta, al sentirlo, despertó viendo a los monstruos dejando sus miradas en su cuerpo. El miedo corrió por sus venas y comenzó a gritar en señal de que algo no estaba bien. Sus gritos resonaban por toda la casa. Lisa se tapó los oídos para no escuchar a su hermana gritar y a las bestias reír. Todos sostuvieron sus extremidades, mientras la primera vez que terminó de despojarla de su última prenda, y todas las demás aullaron en alegría. Ana comenzó a llorar y a gritar, tal vez por todo el ruido que se estaba formando y los gritos de la chica. Su padre entró a la habitación y su rostro se deformó debido a la vista que estaba teniendo. Su sangre comenzó a hervir de enojo y se lanzó a una de las bestias para comenzar a golpearla. Lisa sintió un gran alivio, pues su padre sabría qué hacer y cómo defenderlas, pero esa calma duró muy poco. Pues otra de las bestias sacó una navaja y la insertó en la espalda del padre, repitiendo el acto por distintas partes del cuerpo del hombre. La sangre roja brotaba, pintando el suelo y las paredes, bañando los pies de las bestias que se regocijaban al ver el líquido. El último suspiro del hombre se fue, así tan rápido como llegó. Y las bestias se cercioraron de que el cuerpo no tuviera vida, y al hacerlo, siguieron con lo suyo. Ana lloraba por su padre con gritos de agonía y desesperación, y Lisa lloraba en silencio. Solo las lágrimas eran las que se permitían caer, los sollozos quedaron resguardados en su pecho. El miedo y la tristeza se combinaban en ambas pequeñas, y la noche fue larga y dura. Lisa solo pudo ver cómo todos se iban apoderando del cuerpo de su hermana, y cada vez que ésta hacía algún sonido, la molían a golpes. Al pasar unas horas desde que comenzó ese infierno, el alma de Ana tomó la mano de su padre, y ambos se fueron juntos, esperando que Lisa pudiera vivir y tardar un poco más en llegar a ellos. Cuando todos terminaron y se sintieron satisfechos, dejaron botado el cuerpo de Ana sobre la cama, como si fuera una simple basura que ya no servía para nada. Cubierto de sangre y líquidos que es preferible no mencionar. Uno de ellos bajó rápido y regresó con botellas llenas de un líquido que comenzaron a vaciar por todos los rincones y, en especial, sobre los dos cuerpos. El olor era muy fuerte y parecido al petróleo. Cuando terminaron de vaciar las botellas, todos ellos salieron con una sonrisa en el rostro y sintiéndose triunfantes. Lisa esperó unos minutos para cerciorarse de que ya no regresarían. Al ver que no volvían, salió de su escondite y miró el cuerpo desnudo de su hermana. Su piel parecía el lienzo de una artista inexperta en la pintura. Los moretones estaban dispersos por todas partes, siendo uno en su rostro el más llamativo, por ser el más grande. La sangre mezclada con la gasolina hacía una mala combinación, es más, ni llegaban a combinarse, pues ninguna de las dos estaba hecha para la otra. El pequeño cuerpo de su hermana perdió su inocencia y pureza por culpa de un mundo podrido, lleno de bestias. Miró el cuerpo de su padre, cubierto por un sinfín de cortes profundos, de los cuales ya no brotaba sangre como hacía horas atrás. Su cara estaba deformada en una mueca, y por sus mejillas sabía lo que parecían ser un camino de lágrimas secas. Lisa estaba destrozada, pero las lágrimas ya no salían de sus ojos. Su corazón dolía, pero ella no lo mostraba. Una pequeña niña de 10 años acababa de perder a las dos únicas personas que tenían en la vida. Caminó despacio hacia las escaleras, cuando sintió que un calor comenzaba a inundar el interior de su casa. El fuego comenzó a abrasar los rincones de lo que fue su hogar. Siguió caminando con la misma calma. Su cuerpo no sentía dolor al tener contacto con el calor abrasador. Caminó hasta la puerta trasera y la abrió, sintiendo el cambio repentino de temperatura.
El frío comenzó a inundarle el cuerpo y el fondo de sus pulmones. Al caminar un poco para salir del patio de su casa, escuchó de nuevo las 4 voces que acababan de quitarle todo. Observó sus rostros orgullosos por el logro que acababan de cometer, pues parecían artistas recién terminando su obra maestra. Lisa jamás olvidaría ese día y esos rostros. Si me preguntan qué pasó con Lisa, bueno, ella creció en una casa hogar. Esa noche, ella caminó por largas horas tratando de encontrar un lugar para mantenerse caliente, pues las calles comenzaban a quemarle los pies por causa de la nieve. Cansada y con frío, se derrumbó en la acera, temblando. Pocos minutos pasaron para que alguien se diera cuenta del pequeño cuerpo que luchaba por mantenerse con vida. Lisa fue llevada al hospital y allí le preguntaron por su familia, a lo que ella solo pudo decir que no tenía. Así que fue llevada a esa casa hogar. La noticia del incendio se supo por todos lados, pero no se encontró la razón del por qué sucedió, y la historia murió pocos meses después. Creció culpándose por la muerte de su padre y hermana, y ella no los defendió. Supo que esa culpa que sentía era causada por esas bestias que la atormentaban en las noches en sus sueños, y supo que esa culpa solo se iría de una forma, haciéndoles pagar de una forma u otra. Cuando cumplió 18 años, salió de ese hogar adoptivo y comenzó a llenarse de conocimiento para llevar a cabo su plan. Aprendió de todo, pero algo en sí fue lo que le llamó la atención: la brujería. Se decía que esta era muy efectiva si se hacía de la manera correcta. Se adentró en ese mundo de lleno, e incluso comenzó a aprender de una bruja conocida en su ciudad, por ser la más despiadada. La mujer era capaz de matar a quien se le dijera sin rechistar, sin importarle si se trataba de un niño inocente o un anciano débil. Aprendió mucho con ella y se volvió su discípula. Pasaba horas estudiando todo y poniéndolo en práctica, e incluso llegó el día en que se volvió mejor que su maestra. Lisa era más despiadada y cruel, haciendo actos terribles solo para poder cometer su plan que se había planeado años atrás. Cuando llegó el momento, comenzó por hacer un ritual invocando un demonio que la hiciera más fuerte y más poderosa a cambio de dar el alma de 4 personas. El ser infernal estuvo de acuerdo y así sellaron un pacto con sangre que sería imposible de romper. Los siguientes meses estuvo en búsqueda de aquellas 4 bestias que le arrebataron la felicidad 10 años atrás. No fue tarea difícil, pues el demonio le facilitó encontrarlos. Todos al parecer estaban viviendo una vida maravillosa, rodeados de una familia. Todos tenían hijos y una esposa con la cual compartían su día a día. La sonrisa que sus rostros reflejaba era asquerosa para Lisa, pues ella no deseaba su felicidad. Capturó a todos los hombres en su lista y asesinó a su familia frente a sus ojos. Ahora, tenía que cumplir la promesa que hizo con aquel demonio. ¿Les pareció la historia, chicos? Yo la detesto porque Lisa fue una cobarde que no luchó aquella noche. Fue tan cobarde que siguió con vida, a pesar de no merecerlo. Y aún así, Lisa siente que ahora está haciendo lo correcto, dijo la joven dama, dando por terminado su relato. La cara de los 4 hombres era de un total terror. Ninguno de ellos sabía quién era ella y por qué los tenía encerrados y amarrados en esa jaula. Sus rostros ahora son los adecuados. Me encanta saber que ahora sienten miedo. Sé que todos ustedes estarán preguntando quién soy yo. Bueno, la historia que les conté debe refrescarles un poco la memoria, a pesar de que ustedes quemaron toda la evidencia de su crimen, dejando solo cenizas. Se les olvidó a la pequeña Lisa, a quien dejaron con vida. Sé que todos ustedes estuvieron observando esa casa por mucho tiempo y sabían que en esa casa había 2 niñas, no solo una. La pequeña Lisa, de tan solo 10 años, jamás se le olvidó el rostro de aquellas bestias horribles que solo deseaban satisfacerse a ella sin importarles los demás, matando las únicas 2 personas que tenía en el mundo, junto con su felicidad, dijo Lisa con total rabia en su voz.
Los hombres sintieron un escalofrío por sus espaldas, ahora entendían la situación en la que se encontraban. La mujer que los tenía prisioneros era la pequeña de la historia, ella era Lisa. Por esa razón, su rostro era tan parecido a la joven, a la que asesinaron esa noche de locura e intoxicación. Intentaron pedir clemencia, pero era inútil. Lisa, cegada por la venganza y la ira, solo pudo continuar con lo que se propuso. Con crueldad, fue sacrificando a uno por uno de la forma más grotesca en la que una persona pueda imaginarse. Siendo la muerte del primer hombre que le arrancó la ropa a su hermana, la más fuerte entre todas. Esta persona sufrió por días incontables torturas físicas que Lisa había estudiado y aprendido muy bien cuando era más joven y cuando se hizo el sacrificio. Su corazón fue extraído mientras él era consciente. La muerte les llegó a los 4 sujetos, haciendo que pagaran por sus pecados del pasado, un pecado del que nunca se arrepintieron, un pecado que les salió muy caro. Cuando Lisa pudo cumplir su plan, se sintió satisfecha y vacía. Ahora que había cumplido su misión, no tenía más razones para vivir. Vagó por los rincones de la ciudad en una noche fría, justo como la noche del fatídico día, y la nieve caía con calma, sin tener prisas. Contempló por un tiempo a las personas y los movimientos de estas. Al llegar las 3 de la madrugada exactamente, subió a la azotea de un edificio alto y miró la gran vista que la altura le ofrecía. Cerrando sus ojos y soltando un último suspiro, cruzó la pequeña barda y se tiró al vacío. Sus ojos soltaron lágrimas, pero no eran de tristeza, sino de felicidad, pues ahora se reencontraría con su padre y su hermana. Al día siguiente, las noticias daban información del suicidio de una joven dama. Nadie sabía nada de ella, nadie reclamó su cuerpo y nadie lloró por ella. Su cuerpo fue olvidado en el cementerio sin un nombre o una fecha de nacimiento, solo aparecía el día de su muerte. Aquí es donde te das cuenta de que los humanos son los verdaderos monstruos de este mundo. Hay un viejo dicho que dice que los humanos dan más miedo que los fantasmas y al parecer podría ser verdad. Así como está la historia, hay muchas más en donde no hace falta un fantasma para causar terror a los demás. Los humanos hacen esa tarea todos los días y eso es más terrorífico que cualquier historia de terror. Desaparecida. Tenía días buscándola, días interminables sin poder dormir. En el fondo, sabía que estaba muerta, como varias mujeres que habían desaparecido y luego encontradas muertas y violadas. Yo seguí insistiendo en mi búsqueda, aún más cuando veía el sufrimiento reflejado en los rostros de los padres de mi esposa, los cuales llegaron a pensar que yo la tenía secuestrada o, peor aún, que la había asesinado, culpándome a la vez. Luego de mi esposa desaparecer, yo siempre estaba en silencio, siempre que me culpaban. Yo la amaba más que nada. Un día fui acusado por la policía por los padres de mi esposa, me llevaron y me encerraron por varios días en una habitación herméticamente cerrada, solo un agujero para poder respirar. La verdad, pensé que moriría allí. Después de tanta espera, me sacaron de dicho lugar y me interrogaron una y otra vez. Respondí solo lo necesario y luego volví a un silencio total. Pasaron varios días y decidieron liberarme, ellos sabían que no era culpable de la desaparición de mi esposa. Se convencieron de que yo no tenía nada que ver. Eso sí, les dije por tercera vez antes de salir de la estación de policía que mi esposa estaba muerta. Ya eran más de 15 días y aún no aparecía. Recuerdo haber llegado a casa y, sin bañarme, me dejé caer en mi cama. El cansancio me venció y me quedé dormido al instante. Después de 2 horas, no lo sé muy bien, me desperté sobresaltado, asustado y con frío. Pues estaba siendo observado por alguien desde un rincón de mi habitación. Una sensación sobrecogedora de terror se filtró en mi cuerpo. Cuando finalmente me asomé por un lado de la pared, era mi esposa. Me tomó un tiempo acostumbrarme, pero no había duda alguna de que era ella.
Mostraba su rostro pálido y carcomido por dichos, y se notaban algunas heridas. Ella, con pasos lentos, se dirigió a la puerta y desapareció. Yo quedé petrificado al ver tal cosa, no podía moverme del miedo, sudaba frío. Pues mi mente se puso en blanco. Al cabo de algunos segundos, bajé corriendo y resbalé en las escaleras, perdiendo así el conocimiento. Carlos, despierta, abre los ojos. Veo a mis suegros, que habían llegado a mi casa. No recordaba cuánto tiempo llevaba tirado en el piso sin conocimiento, pero fue suficiente para recordar un sueño corto que tuve. Salí corriendo como loco hasta llegar al patio trasero de la casa, y allí, bajo un frondoso árbol de almendras, me dejé caer de rodillas. La tierra estaba fría, ya no era miedo lo que sentía, sino un sentimiento de sufrimiento inexplicable. Comencé a escarbar con las manos hasta verla sangrar. Fui por una pala tan rápido como pude, seguí cavando una y otra vez. Por otro lado, los padres de mi esposa me gritaban que qué era lo que pasaba. Yo estaba como loco, por lo que ni siquiera respondí. Cuando de pronto, la pala chocó con algo, la tiré a un lado, y entonces vi un brazo. La tomé del mismo, estaba muy fría y el brazo estaba rígido. Y logré sacarla por completo. Un grito estremecedor se sintió, era su madre quien gritaba una y otra vez, culpándome nuevamente. Mis ojos desorbitados no podían creer la escena que tenía delante. Atónito, contemplé cómo mi esposa estaba brutalmente asesinada. El olor a putrefacción era insoportable, no me importó en lo absoluto. La abracé y lloré todo el tiempo que me lo permitieron. Su cuerpo sin vida estaba más que carcomido, cubierto de sangre y de tierra. Luego sentí en la cabeza un gran golpe, lo suficiente para perder el conocimiento. Al despertar, me encontraba hospitalizado. No podía moverme, estaba atado de pies y manos por unas esposas. Estaba rodeado de policías, quienes me observaban de forma espantosa. Aquello no podía estar pasando. No debía ser real y, sin embargo, estaba ocurriendo. Aunque el pánico me dominaba, tenía que convencerme de que se trataba de una pesadilla, pero no lo lograba. Era totalmente real. Intenté moverme una vez más, pero me era imposible. Pues cada vez que intentaba moverme, las esposas apretaban aún más. Sentía como cuchillos cortando mi piel. Giré mi cabeza poco a poco hacia mi izquierda y ahí estaban los padres de mi esposa. Mi suegro, con mucha ira, me dijo que debió matarme con la pala. Pues fue él quien me dejó inconsciente. Al escucharlo decir esas palabras, lo comprendí de alguna forma, así que no pude resistirme. De alguna forma me culparían. Entonces me dije a mí mismo, deja de luchar, deja que te sigan culpando de lo que realmente no hiciste. De cualquier manera, era culpable, fui yo quien la buscó, fui yo quien la encontró. ¿Cómo explicar que el fantasma de mi esposa se hizo presente ante mí? Nadie creía en mí, nadie iba a ser capaz de creer que quien asesinó a mi esposa fue su mismo padre. Tras enterarse de que su propia hija sabía de las apariciones de todas aquellas mujeres encontradas muertas y violadas. Ella lo vio en la calle de noche, estacionado en su auto en un callejón oscuro, el cual está muy cerca de casa. Ahí lo vio violando y apuñalando a la chica dentro del auto. Ella intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Él sabía que su propia hija lo denunciaría con su madre y luego iría a la policía. Ella se lo dijo, ella se lo gritó varias veces, y fue cuando actuó, descargando toda su furia contra su única hija, matándola sin ningún arrepentimiento. Mi esposa me lo dijo cuando se hizo presente ante mí. Luego algo inesperado sucedió. Mi suegra se levantó, observando a todos los presentes allí, y se detuvo por algunos segundos, mirando a su esposo. Reflejaba mucho odio hacia él, y entonces señaló a su esposo con un dedo y dijo a viva voz, gritando, fue el oficial, fue mi esposo quien asesinó a todas aquellas mujeres inocentes.
Y aún peor, fue él quien asesinó a nuestra propia hija. Mi hija me visitó del más allá para decirme del monstruo que vivió a mi lado por largos años. Fueron segundos cuando mi suegro se levantó de la silla y corrió hasta llegar a la ventana de la habitación del hospital. Una vez más nos miró a todos y se lanzó de la 9ª planta. Su cuerpo fue recogido hecho pedazos. Mi suegro siempre intentó culparme desde el momento que asesinó y enterró a su propia hija en el patio trasero de mi casa. Si te gustan los relatos, apóyanos dando un like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror nocturno. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Jael Hernández y Joandri Rojas.